Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 24 de septiembre de 2024. Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. San Lucas 8, 19 a 21. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este martes 24 de septiembre contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 8, 19 al 21. Estos breves versículos sobre el encuentro con su madre y sus parientes, dice hermanos el texto, significa parientes, que lo buscan, y el Señor responde: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. El Señor nos manifiesta entonces que la verdadera comunión no está en lo físico, en lo sanguíneo, sino en la comunión del amor, de la voluntad de Dios, que es amor infinito. El que vive en la voluntad de Dios hasta los más pequeños detalles, vive en el amor de Dios hasta los más pequeños detalles, vive en una plena comunión, en una plena familiaridad con Dios. Por eso el Señor en esta enseñanza no es solamente una indicación, lo sabemos muy bien, es una enseñanza y una invitación para que anhelemos ser como de su familia. Pero decimos que en la voluntad de Dios, todo lo que Dios hace, pide, manda, es amor puro, infinito. Hoy se nos ha dejado, hemos permitido que se nos meta en la cabeza, por obra del demonio, pensar que la voluntad de Dios es opresora, que los mandamientos de Dios nos hacen infelices, que nosotros hallamos plenitud fuera de la voluntad de Dios. Cumplimos 9, pero en este que yo elijo, me doy yo mi plenitud fuera del amor puro de Dios que me manda esto. Entonces, o la ley es mala, y si la ley es mala, el legislador es el malo. Un gran acto de confianza en cualquier pecado que se cometa. Y en cambio, en el mismo sentido, pero más profundamente, el alma que es observante de la voluntad de Dios hasta los detalles, llega a una gran unión con Dios, una gran unión con el amor infinito. Y también la carne se revela, también allí, no ser exagerado, no ser fanático, religioso, etcétera. Hasta este nivel yo puedo darme los gustos. Es decir, estaríamos diciendo así: yo puedo separarme del amor puro para tener no amor puro, y va a ser de alguna manera lo contrario, no algo paralelo, no existe algo paralelo. Por eso la voluntad de Dios es la garantía de que amamos, y si amamos, crece la paz, el gozo puro. Pues no amamos para gozar, sino amamos para amar, para sacrificarnos, para adornarnos. Entonces, en esa obediencia, aunque no entendamos, es ya una adhesión al amor infinito de Dios, porque todo lo que Él mande va a ser amor. Todo lo que Él permita, aun cuando nosotros pecamos, va a ser siempre restaurado, redimido por el amor de Dios, por la pasión de Cristo. Por eso es tan importante, y todos los santos lo repiten, la santidad está en la voluntad de Dios. Solamente hay ahí familiaridad, es decir, comunión. En apenas hay un pecado, ya no hay comunión con Dios. Ni hablar de las falsas religiones, que no te unen a Dios, no te llevan a Dios, no te hacen alcanzar a Dios, sino que además amparan pecados. O sea, porque el pecado no es solamente cuando uno es consciente. El pecado sigue dañando. La conciencia aumenta por el conocimiento, aumenta la responsabilidad, la gravedad o el mismo consentimiento. Pero donde hay daño, hay daño. Es decir, yo quizás estoy haciendo acciones que no soy consciente que ofenden a Dios, pero el daño lo mismo me lo provoco. Y he hablado del daño del alma, daño del alma, que me apega, que no me eleva, etc. Pero volvemos a esta realidad tan importante en la vida espiritual.
hemos sido llamados a la plena comunión con Dios al punto de ser consortes divine nature, dice San Pedro, participantes de su naturaleza, familiares íntimos de Dios. Y los que se aman, los que son íntimos en su amistad, en su amor, comparten todo, tienen comunión perfecta. El amor los une de esta manera. Por eso terminemos con este texto de Santa Faustina, numeral 678. Esto es lo que verdaderamente nos hace practicar la verdadera vida espiritual, nos une a Dios, nos hace, por tanto, imitar a Cristo, y no solo imitarlo como una acción externa parecida, sino por la comunión. Es Él el que vive en nosotros y Él obra en nosotros, así que más obra Él que nosotros mismos. Por eso es una imitación totalmente profunda y divina, no de quien ve una obra y pinta algo parecido. Dice así: la esencia de las virtudes es la voluntad de Dios. Quien cumple fielmente la voluntad de Dios se ejercita en todas las virtudes. En todos los casos y todas las circunstancias de la vida, adoro y bendigo la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. En los más secretos rincones de mi alma, vivo de su voluntad. Interrumpo para recordar esto. Ella sabe que el amor a Dios no está en sentimientos, en querer ir a rezar 45 horas seguidas, no está en esas grandes fervores, sino en la voluntad de Dios. Por eso dice, como si no fuese Dios, podríamos pensar, la santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. Ahí yo tengo la garantía absoluta de que lo estoy amando. Y no cuando me llevo de fervores y sentimientos y estimaciones que parecen religiosas. Todo se cocina ahí. Si hago la voluntad de Dios en mi plan de vida, en mi deber de Estado, en los mandamientos, en lo que Él me manda. Continúa diciendo: en los más secretos rincones de mi alma vivo de su voluntad, y por fuera obro en la medida en que conozco interiormente que tal es la voluntad de Dios. Los tormentos, los sufrimientos, las persecuciones y todo tipo de contrariedades que vienen de la voluntad de Dios me son más agradables que los éxitos, los elogios y las alabanzas que vienen de mi voluntad. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.